Hola, hola gatucitos, bienvenidos a un nuevo video de jardinería. Yo soy Katu y te doy la bienvenida. En el día de hoy estoy sumamente feliz porque después de 3 semanas aproximadamente, pues vuelvo a estar con ustedes. Y bueno, hoy les traigo el video ganador, el video que ganó en las encuestas, en la encuesta que hice hace unas semanas. Y bueno, habían cuatro opciones y la ganadora fue sobre plantas de interior. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre todo con respecto a la iluminación, claramente todo con respecto a mi conocimiento, a lo que yo he podido experimentar, etcétera, ¿verdad? Iluminación, temperatura, algunos mitos, algunas cosas que creo que es muy importante, pues, no sé si desmentir, pero sí aclarar. Así que muchas cositas para ustedes. Y bueno, como ven, otra cosita que ya les voy a estar mencionando, estoy dentro de mi habitación y tengo plantas en la habitación, así que les voy a estar comentando también esto. Así que bueno, catucitos, sin tanto bla bla bla, vamos a empezar con este video. Empecemos, catucitos. Bueno, vamos a empezar con esto que me fascina, que son las plantas de interior. Yo empecé con de interior, perdón. Tengo muchos más años con plantas de interior que con suculentas, entonces he aprendido mucho en el transcurso, en el viaje, en el proceso, así que hoy se los quiero compartir. Bueno, para empezar, bueno, sabrán que estoy, como ven, en mi habitación y quiero contarles, para que ya sepan, es que esta organización que ven detrás de mí es como provisoria. Obviamente que aunque sea provisoria, a mí me gusta que se vea prolijito, lindo, decorado, pero es provisoria, es porque ya está pues llegando lo que es los fríos aquí en Uruguay, en el hemisferio sur. Entonces, como este año pues no voy a construir el invernadero nuevamente porque se viene la mudanza, que si no saben de lo que estoy hablando, pueden ir a ver uno de mis últimos videos que se trata sobre proyectos para este año, que ahí comparto mucha cantidad de cositas. Bueno, vamos a empezar con este video. Bueno, me encantan las plantas de interior, me fascinan. Cuando yo empecé con plantas de interior, o sea que tengo más experiencia con plantas de interior que con suculentas. Eh, entonces, en el transcurso, en el proceso hasta ahora he aprendido muchas cosas y hoy se los quiero compartir. Bueno, se preguntarán por qué tengo plantas en la habitación. Bueno, eso ya se lo voy a estar diciendo en el video. Bueno, vamos a empezar con un tema que me parece muy importante, que es pues la iluminación, que es algo principal en el proceso, en el crecimiento, en el desarrollo, en el vivir de nuestras plantas, especialmente en las plantas de interior. ¿Por qué digo esto? Porque se tienen muchas creencias, muchas o en sí falsos o incorrectos pensamientos sobre las plantas de interior. Ya para que sepan, las plantas de interior en sí no existen. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en sí las plantas de interior no son de interior. Nosotros, el ser humano, las adapta al interior. Y bueno, una cosa es que se adapten y otra cosa es que vivan en el interior. En mi caso, siempre van a oír que yo diga que las plantas de interior crecen mucho mejor en el exterior que dentro de nuestro hogar. Y es por diferentes motivos. Por la intensidad lumínica, por la humedad ambiental, por el clima, por todo. Entonces, eso es muy importante que lo sepan. En el video de hoy, en base a mi experiencia, quiero pues aclararles muchísimas cosas con respecto a esto. Así que bueno, ahora sí vamos a empezar definitivamente. Bueno, vamos a empezar por la iluminación. Algo que me gustaría decirles en pauta general es que todas las plantas llamadas plantas de interior, son plantas de mucha iluminación. Hay muchas páginas, algunos videos en YouTube, donde mencionan que existen plantas de poca iluminación, plantas que se adaptan a un lugar muy oscuro o al lugar más oscuro de nuestro hogar. Entre ellos, entre esas plantitas está las sansevierias o espada de San Jorge o lengua de suera como Odracena actualmente, están los Spatifilium, están pues otro tipo de dracenas como el palo de agua, el tronco de Brasil. Entonces eso hay que tener mucho cuidado.
Pero ¿por qué le estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado con eso? Porque por naturaleza ninguna planta puede crecer saludable, ninguna planta puede crecer de la mejor manera estando en un lugar oscuro o de muy poca iluminación. Y voy a traerles un ejemplo de esas tantas plantas que recomiendan como una planta que se pueda colocar en un lugar oscuro. Y estoy hablando de las hermosas sansevierias o dracenas actualmente, o lengua de suegra, lengua de tigre, o como quieran llamarles. Bueno, estas plantas son muy, pero muy catalogadas o nombradas o recomendadas como una planta que se puede tener en el lugar más penumbroso, en el lugar más oscuro de nuestro hogar. Y eso es un grave error. Lo dicen simplemente porque es una planta resistente, una planta que se adapta, que no va a morir fácilmente, que, etcétera. Pero una cosa es que se adapte y otra cosa es que crezca correctamente. Entonces acá es donde yo voy a lo que dije al principio, de que las plantas de interior no existen. Solo simplemente el ser humano las adapta, entre comillas, a un lugar de nuestro hogar. Bueno, dicen que esta planta es de poca iluminación, pero su morfología, su crecimiento, su desarrollo y el estado de su follaje, pues va a determinar si el lugar es correcto o no es correcto. ¿Y cómo podemos determinar en las espadas de San Jorge, lengua de suegra, Sansevieria, Dracena, etcétera, cómo podemos determinar que es un lugar incorrecto? Bueno, en esto es algo muy simple, algo que capaz nos puede ayudar muchísimo a poder determinar. Este tipo de plantas, algo que las caracteriza, es una de sus peculiaridades más grandes, es la fortaleza, la dureza de sus hojas, que eso la asemeja también o también da honor a uno de sus nombres comunes, que es espada de San Jorge, porque su apariencia tiene que ser de una espada, por su forma y por su dureza. Pero la planta hay un motivo por el cual no va a desarrollar esa dureza en sus hojas. ¿Y cuál es esa? La falta de iluminación. Teniendo mucha iluminación, sus hojas van a ser duras, fuertes. Teniendo poca iluminación, sus hojas van a ser flexibles. Esta planta, esta en particular que le estoy mostrando, esta preciosura, es de mi papá. Esta planta, de alguna manera, tuve que sacrificar porque mi padre hace mucho tiempo que me pide una de estas variedades para tener en su cuarto, en el cuarto de mi madre y de él. Y yo siempre dije, no, papá, porque si no, bueno, lo que le estoy mencionando, no quiero tener muchas plantas en el interior teniendo un lugar tan lindo afuera, protegido. Entonces dije, no, papá, bueno. Pero el año pasado, pues se lo concedí, ya que en el Día del Padre, pues le regalé esta que están viendo en pantalla. Entonces, esta hace unos cuantos meses está en el interior y pasó lo que yo siempre digo que pasa, la flexibilidad de las hojas. Esto es resultado de la falta de iluminación en este tipo de plantas. En el exterior, que voy a mostrarles en pantallas también, que en exterior no va a desarrollar así, va a crecer dura. Esta en particular está un poco más durita porque esta hoja pues ya estaba en el exterior, esta nació en el interior. Igual no significa que las hojas viejas no se vayan a flexibilizar, no, al contrario, también puede suceder. Entonces, catucitos, tengan mucho cuidado y quiero que ya sepan esto, que es muy importante. Todas las plantas van en lugares iluminados. Bueno, voy a sacar esta opción y voy a dar otra opción, perdón, otro ejemplo de otro tipo de plantas que también se recomienda para lugares muy oscuros. Bueno, gatucitos, me vine para aquí para el jardín y miren, este año yo quise tener estas espadas en Jorge pues aquí afuera porque no tengo espacio en mi habitación y estas pues necesitan mucha iluminación y además que son resistentes a lo que es un poco más el frío. Entonces las traje para aquí, pero quiero que observen, miren, esta es la misma que la que les mostré hace poquito, que es la de mi padre. Esta es mía, que miren qué grande que está preciosa. Miren esto, esta hoja es nueva. Tendrá la misma edad que la hoja nueva de la que le regalé a mi padre. Miren esta dureza, es impresionante. Miren acá, también. Miren esta que chiquita, miren lo dura. Bueno, no pueden ver, pero creo que vean. No, es impresionante. Y esta, que es otra variedad, miren, esta hoja también es nueva, está muy durita, está muy fortalecida. Miren estas. Bueno, no la quiero tocar tanto, pero miren qué preciosas. Bueno, esto
esta dureza, esta sanitud, es lo que favorece pues la iluminación. Además que esta preciosura que ven aquí, pues eh, la tengo hace más o menos casi 4 años y bueno, miren cómo ha crecido. Y ha crecido más rápido porque claramente esta es una suculenta que crece lento. Las sansevierias o dracenas son suculentas de lento crecimiento, pero si le da más poca iluminación va a crecer mucho más lento de lo que realmente puede llegar a crecer. La verdad que es preciosa. No, 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 miren esa preciosura. Así que ya saben, pónganla en lugares muy iluminados. Bueno, otra variedad, otro tipo de plantas de interior que se dice que son de poca iluminación son los Spathiphyllum o cuna de Moisés o lirio de paz. En esta ocasión, esta es variegada y este es el Spathiphyllum diamond. Esta variedad es una planta preciosa. Este ejemplo que le voy a dar tiene dos cositas muy importantes. Primero, este tipo de plantas, los Spathiphyllum en general, especialmente el que no es variegado, pues se recomienda como una planta de poca iluminación. Y ahí es un grave error porque ya sabemos. ¿Pero por qué? Porque una planta que, de interior especialmente, que la tenemos en un lugar oscuro, van a pasar unas cositas. Va a sufrir lo que son va a sufrir o la etiolación o en sí los síntomas de la etiolación. Se tiene también un error pensar que las únicas plantas que pueden sufrir la etiolación, que es un crecimiento desproporcionado, solamente lo pueden padecer las suculentas y los cactus. En sí son los mismos, pero las suculentas. Y es un grave error, porque todas las plantas están en un lugar de poca iluminación, pueden etiolarse. Y es el caso también de las plantas de interior. Van a etiolarse, van a estirarse muchísimo buscando un lugar de iluminación, perdiendo su crecimiento compacto, perdiendo un desarrollo proporcionado a ella, y mediante se va estirando o se va etiolando, va a ser susceptible a plagas, a enfermedades. Sus tejidos van a ser mucho más frágiles, por ende, cualquier caída, cualquier roce va a hacer que la planta se pueda quebrar y obviamente puede llegar a matar a nuestra hermosa plantita. Así que es muy importante que tengan eso en cuenta. Pero sobre todo, el Spathiphyllum es una planta que florece. Y ustedes se preguntarán, capaz no es el caso de todos, claramente, pero capaz tú te preguntas, ay, mi Spathiphyllum no florece, no me florece, pero lo tienes en un lugar muy oscuro. Y ahí está el motivo. Las plantas, cuanto menos iluminación tengan, más lento van a llegar a crecer y mucho menos van a florecer. Entonces es muy importante que las plantas interior, si quieren que crezcan durante todo el año, claramente las plantas interior en el momento que no te van a florecer o crecer es durante el invierno, ya que ellas entran en un reposo vegetativo, en un letargo, porque ellas reposan durante los climas fríos y vuelven a crecer espectaculares en el comienzo de la primavera. Así que si no te crecen en invierno es porque están en reposo, así que no te preocupes, pero cuando es su época de crecimiento puede ser un gran problema la falta de iluminación. Pero hay otra cosita que me gustaría destacar. Si pueden observar, esta planta es variegada, tiene variegación, que son esas tonalidades o esas manchitas blancas, que son naturales, ¿verdad? Bueno, hay un problema. ¿Por qué? Porque las plantas variegadas van a exigir mucha más iluminación que las plantas que no son variegadas. Porque las plantas variegadas tienen más dificultad de poder consumir, de poder adquirir la energía del sol, el sol en sí. Entonces van a ser más, se le va a resultar más difícil hacer el proceso de la fotosíntesis. Entonces, si a las plantas de que no son variegadas necesitan mucha iluminación, las que son variegadas, pues lo van a necesitar muchísimo más. Tanto las variegadas como, a ver si le puedo mostrar aquí, las que tienen colores claros. Por ejemplo, esta belleza que ven en pantalla tiene franjas longitudinales. Entonces, todas esas plantas que tengan como colores claros, bordes claros, necesitan lo que es la iluminación. Así que bueno, es muy importante tener cuidado con la falta de iluminación y creo que según mis puntos a seguir, creo que no me falta más nada para mencionar con respecto a esto.
Bueno, algo que me estaba olvidando, sí, del tema de la iluminación es lo siguiente, Catucitos. Bueno, ¿cuál va a ser la ubicación durante climas fríos y la ubicación durante climas calurosos? Acá va lo que quería mencionar sobre mi habitación. Bueno, yo no soy muy fan de que en verano, especialmente por mi experiencia, tenerlas en el interior. ¿Por qué? Porque mi casa es de yeso, por ende el clima no es tan húmedo, o sea, es bastante seco. Entonces, y con las altas temperaturas, mis plantas de interior, pues va a ser un poco complicado. Entonces, durante primavera y verano, yo lo que recomiendo a ustedes es que saquen bueno, va a depender de si tienes espacio, etcétera. Pero lo que les puedo aconsejar es que durante la primavera y durante el verano saquen a sus plantas de interior todas para afuera, debajo de una malla de media sombra, y es decir, que le dé todo el día el sol filtrado. Ahí van a tener la humedad, especialmente si no hay humedad en ese ambiente, bueno, bueno, no importa, eso es tema de la temperatura que ya lo voy a mencionar. Pero bueno, va a ser la mejor ubicación porque ellas van a tener todo el día el sol directo, pero filtrado. Entonces van a estar permanentemente haciendo el proceso de la fotosíntesis. Y acá voy con otra cosita. Las plantas de interior dentro de la habitación no pueden hacer correctamente el proceso de la fotosíntesis, cuyo proceso es fundamental en el desarrollo de nuestras plantas. Entonces, ahí lo que yo les recomiendo a ustedes es que si tienen una habitación en su hogar que da el sol de la mañana a la ventana, pues aprovechen ese sitio. Coloquen sus plantas en esa habitación que saben que durante la mañana le da el sol, para que las plantas durante todos los días tengan el solcito de la mañana. Que ese solcito que puede ser 1 o 2 horas, puede ser poco, pero ese poquito de sol va a ayudar a que tengan un proceso de fotosíntesis más asegurado, mucho más positivo, más exitoso. Entonces procuren tenerlas siempre cerca de la ventana, no tengan plantas lejos de la ventana, porque hay poca iluminación y porque necesitan hacer el proceso de la fotosíntesis. Entonces, durante el verano y la primavera, tenganla afuera en un lugar aireado y que tenga la malla de media sombra para que tengan el sol filtrado durante todo el día y puedan crecer pero espectaculares. Se lo digo por experiencia y es sumamente recomendable. Mis plantas de interior durante el verano están permanentemente bajo el sol filtrado de la malla de sombreo y crecen con hojas mucho más vigorosas. Otro punto que me está olvidando, Catucitos. La falta de iluminación va a, pues, favorecer en algún sentido que las hojas sean mucho más pequeñas, que los colores no sean tan fuertes, tan intensos, que crezcan más lentos. Entonces, teniéndola debajo de una malla de media sombra, las hojas van a ser cada vez más grandes, más vigorosas, más preciosas, con un color más intenso. Entonces, la iluminación es fundamental, inclusive el sol directo, al menos filtrado, pero es sol. Y en invierno, bueno, yo les digo eso, que las tengan adentro para protegerlas siempre y cuando no tengan un invernadero, que es mucho mejor que tenerlas adentro, porque el interior tiene menos iluminación claramente que un invernadero, así que es muy importante eso. Siempre darle lo mejor en sentido de iluminación. Bueno, ahora vamos a tocar otro tema muy importante que es la temperatura, que es algo fundamental de tener en cuenta para nuestras plantas de interior. Bueno, con respecto al anterior, los movimientos. Es muy importante que hagan movimientos dependiendo la estación. Si tú tienes un clima que es cálido durante todo el año, pues perfecto, porque las puedes tener todo el año en un lugar, o las puedes ir moviendo en el exterior y va a ser lo mejor. Y en el interior, bueno, es muy importante que cuando lleguen los calorcitos, tenerlas en el exterior para que esté en un lugar aireado, fresco. En el interior, pues, algo que hay que tener en cuenta es ubicarlas en lugares donde el clima o en sí, el clima puede ser la mejor expresión, sea el mismo y no vaya cambiando. Es decir, yo lo que les aconsejo a ustedes es que eviten tenerlas en lugares donde se prenda calefactor, se apague calefactor, se prenda calefactor, se apague calefactor, o, o lugares que cambien el clima constantemente, porque a ellas les cuesta, no es que les cueste, se adaptan muy bien, pero hay que evitar que ellas estén pasando por ese estrés de adaptación constante. Así que es muy importante que busquen un lugar
donde no haya calefacción, donde no haya aire acondicionado, donde no hayan cambios bruscos de temperatura, un lugar fijo. Que si puedes abrir las ventanas durante el día para que sea un lugar aireado, mucho mejor para ellas. Así que eso es pues fundamental, ¿verdad? Eso es muy importante. Otra cosa muy importante, otro tema muy importante para que nuestras plantas se permanezcan preciosas y con sus hojas sanas es la humedad ambiental. No sé si ustedes se han puesto a pensar o le ha sucedido que las plantas de interior son las plantas que más son susceptibles a que sus hojas se sequen, o sea, las puntas de sus hojas. Entonces, ¿eso cuál es el motivo? Bueno, la falta de humedad ambiental. Siempre procura que tanto en interior como en exterior colocarlas en un lugar húmedo. Pero si tú no tienes en el exterior ni en el interior un lugar húmedo, vas a tener que pues acceder a métodos de humedad, de proporcionar humedad. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, el método que yo utilizo es con un rociador, es lo más accesible, lo más económico, puedes conseguir un rociador, pues también un humidificador, eso yo no tengo, pero también hay muchas maneras, pero la mejor manera es conseguir un rociador, miren esta belleza, miren esto, y lo mejor es que tiene que ser en modo, no sé si pueden observar, en modo lluvia, no con tan fuerte, que sea como lo más liviano para ellas. Pero bueno, esto se lo vamos a proporcionar, en mi caso, como el clima de mi habitación es tan seco, yo lo hago entre 2 o 3 veces por día. Y a ellas la verdad les fascina y no les va pues a ocasionar problemas. Si la tienes en el exterior, pues creo que capaz no es tan necesario que les estés pues ubicando, siempre y cuando no le dé la lluvia. En mi caso, mis plantas interior en el exterior les da la lluvia, entonces, y el piso es bastante húmedo, como que se crea un microclima que ayuda a que ellas estén permanentemente pues humectadas con humedad ambiental y yo no tenga que estar. Pero en el interior es fundamental, tanto en verano como en el invierno, porque aunque haya frío, no significa que la humedad no esté. Así que bueno, esto es fundamental para proporcionar la humedad en nuestras plantas. A continuación, bueno, pues voy a estar pues compartiéndoles mi experiencia con el método de pues humedad que le proporciono a mis plantas de interior, la frecuencia, la abundancia y lo que es el método. Bueno, en frecuencia, en mi caso como mi clima es tan seco dentro de mi habitación, pues me toca pues proporcionarle esta humedad pues 2 o 3 veces por día. Por lo general, la mayoría de las veces son solamente 2 veces, en las mañanas y antes de pues yo dormirme, de acostarme, y la verdad que han dado muy buenos resultados. Es decir, que lo hago todos los días, ya que son plantas que tan solo un día de olvidarme de proporcionarle esta humedad, pues se secan sus hojas rápidamente. Hay especies que se secan más rápido que otras. Otro que me gustaría pues recomendarles es la abundancia. Pues regarlas en sí, rociarlas pues abundantemente, que las hojas queden empapadas, que queden sumamente hidratadas, porque esto va a beneficiar a una hidratación más efectiva. Con respecto al método, bueno, ya lo pueden estar observando, es con un rociador, es el método que yo utilizo para rociar mis plantas. Algo que sí me gustaría aconsejarles es que consigan un rociador de buena calidad, ya que lo vamos a estar manipulando todos los días y eso puede causar que pues se rompa, se desgaste y ya no tengamos para utilizarlo. Entonces es muy importante que utilicen un rociador que tenga pues mejor calidad para que funcione y les proporcione la mejor humedad a nuestras plantas.
También otras cositas que me gustaría pues aclararles y compartirles es que otro método que podemos utilizar para proporcionarles dicha humedad es colocando un platito con guijarros o en sí un platito con piedritas debajo de la maceta. Muy importante es que la altura del agua no sobrepase la altura de las piedritas, ya que si no estará en contacto con las raíces y esto puede causar una pudrición. Estos puntos a seguir son especialmente si las tienes ubicadas en un lugar de poca humedad ambiental. En mi caso, este método de pulverización lo utilizo solamente en invierno, ya que las tengo en mi habitación. Durante la primavera y el verano no me toca hacerlo, ya que están en un lugar pues húmedo en el exterior. Y claramente, caducitos, la limpieza en el follaje es fundamental para que nuestras plantas puedan respirar correctamente. Cada vez que las pulverizo, pues aprovecho, no en todas las ocasiones, pero cuando veo necesario, pues pasarle un trapito. Y en el exterior, cuando las tengo en el exterior, cada vez que llueve, muy recomendable para mantener su follaje espectacular. Y no saben cómo me estoy divirtiendo en este video. Me encanta hablar sobre este tema y espero que sea lo más explicativo posible porque a veces me puedo ir por las ramas o no lo explico bien, así que espero que les haya podido explicar de la mejor manera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otro tema que es muy importante, que me voy a mover para que las puedan observar mejor. Miren esta belleza. Miren esta cosa preciosa. Una de las cosas que tienen las plantas de interior es que hay gran variedad de plantas. Entonces, eso las hace maravillosas. Bueno, vamos a hablar sobre el sustrato. Sobre la hidratación primero. Sobre lo que es la hidratación, lo que es el riego. Bueno, las plantas de interior, pues la frecuencia claramente va a depender del clima que haya actualmente en tu país. Porque capaz el frío de tu país es mucho más fuerte que el mío o el clima frío es mucho más fuerte. Entonces no les puedo dar pues una frecuencia como muy acertada. Por ejemplo, me puedo decir, bueno, la tienen que regar 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, porque capaz tu clima es muy distinto al mío. Entonces lo que yo te puedo dar como para sacarte esa duda de cómo, cuándo, por qué tengo que regarla, no. Pero lo que les puedo decir es que el riego genial que me ha ayudado tanto en las plantas de interior como en lo que son las plantas suculentas, cactus, etcétera, es el riego abundante. Es decir, regarla abundantemente, es decir, regar tanto el sustrato, las raíces, en este caso el tutor, las raíces aéreas, el follaje, todo abundantemente, dejar que pues salga todo por los orificios de la maceta y vamos a volver a regar siempre y cuando el sustrato se esté secando por completo. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a ayudar que la planta se hidrate todo lo necesario, pero que no se pudra. ¿Por qué? Porque le vamos a... Por dos cositas. Primero, al regarla abundantemente, estamos pues ayudando a que toda la planta en completo se hidrate. Punto para arriba. Y a la vez, regando siempre y cuando el sustrato seque por completo, vamos a ayudar a que no pues aumentemos la humedad, no causemos encharcamientos o en sí no causemos un exceso de humedad. Así que punto para arriba también. Ayudamos a la hidratación y ayudamos a que la planta no se pudra. Pero catucitos, esto va a depender muchísimo
del tipo de sustrato que utilicemos. Porque si nosotros regamos abundantemente y el agua, la abundante agua que vayamos a utilizar, no pasa enseguida por los orificios y se queda estancada en la parte de arriba, es un gran problema. Así que a continuación voy a contarles un poquito sobre lo que podemos tener en cuenta para la preparación eh, teóricamente de nuestras plantas de interior. A continuación quiero contarles un poquito en forma teórica de lo que es el sustrato para las plantas de interior. Sabemos que en forma general, en pauta general, el drenaje en el sustrato es fundamental para la aireación de las raíces y sobre todo para que el agua que nosotros le vayamos a proporcionar durante cada riego, pues el agua pase enseguida hacia los orificios de la maceta. No pasando esto, pues lo que puede suceder es que claramente podemos causar encharcamientos y pudriciones. Así que es muy importante, especialmente para las plantas de interior, que el sustrato tenga algunas cositas especiales. Y estos son pues el drenaje, los nutrientes, el retener la humedad y dejar espacio en las raíces. La fibra de coco y la turba son gran retención de humedad y aireación. Quiero pues compartirles algunos materiales drenantes que yo utilizo en mi jardín. Por ejemplo, la perlita, que es gran aireación. La vermiculita, que también tiene aireación y retiene humedad y nutrientes. Algo que a mí me encanta es que bueno, pues los va pues liberando mediante pasa el tiempo. Y tenemos también la cascarilla de arroz, que me ayuda muchísimo al drenaje. La verdad que me encanta la última opción. También podemos utilizar mantillo, tierra de capote, humus de lombriz, cayunaza, bominaza, etc. Bueno, esas son algunas de las cositas que yo utilizo. Quiero hacerle un video aparte con respecto a esto, pero estos son algunos de los insumos, ingredientes o como quieras pues mencionarlos para un excelente sustrato. Pueden buscar en YouTube que hay muchos tutoriales de mis compañeros youtubers que son geniales. Se los recomiendo. Bueno, aquí estoy, el Catu del futuro, y bueno, quería pues, bueno, creo que esto se lo he dicho en muchos videos, pero capaz este video llega a personitas nuevas y me gustaría aclararlo. En mi caso, no siempre hablo mucho sobre sustrato, porque yo pues compro sustrato preparado. A vivero que voy es sustrato que compro. Tengo varios viveros donde yo pues compro mis plantas, compro sustratos. Entonces es como que no siempre puedo darle los ingredientes exactos o en sí los insumos exactos que yo utilizo para mis plantas. Entonces aporto para decirles pautas generales que sí o sí pues les va a ayudar muchísimo, que es, bueno, muy importante tener en cuenta el sustrato, en el sustrato pues el drenaje, los nutrientes, la aireación, etc. Eso es para cualquier tipo de planta. Entonces me gustaría aclararles eso, de que en sí, pues aclararles nuevamente, ¿verdad? Porque ya se lo he dicho muchas veces, que no siempre tocó mucho el tema del sustrato por esa misma razón. De todos modos, tengo ganas de crearles un video específico sobre sustrato, pero como les dije también hace unos segundos, les recomiendo que vayan a canales de mis compañeros youtubers que tienen tutoriales magníficos, muy lindos sobre el sustrato para plantas de interior como para otras plantas, pero con respecto a este video sobre plantas de interior. Pero bueno, ¿cómo va a ser? Miren esta preciosura que también tiene tutor. Es una preciosura, este potus. Y bueno, ¿cuál va a ser la reproducción de este tipo de las plantas de interior en general? Bueno, como les mencioné, una de las particularidades que tienen las plantas de interior, las plantas tropicales, es su gran variedad. Hay muchas. Hay las que son colgantes, las que no crecen colgantes. Hay de todo, porque en realidad las difenbaquias no son iguales que las dracenas, los filodendros no son iguales que los platycerium. Es como que hay mucha variedad. Entonces, dependiendo de la especie, va a depender pues lo que es la reproducción. Las plantas interiores se pueden reproducir por lo que es el método sexual, como es el método, miren qué cosa tan bonita, el método asexual. O sea, perdón, sexual, asexual. Por ejemplo, el método, lo que es, pues el método sexual, pues tiene que haber
la intervención, ¿no? La aparición de pues los dos sexos, el masculino y el femenino y el masculino, que como resultado dan pues lo que es frutos con semillas. Después tenemos lo que es el asexual, la reproducción asexuada, que es sin la intervención, sin la aparición de los dos sexos. Entonces significa que el ADN será igual que su eh, ¿cómo dice la palabra? Esperen que se me fue el nombre. Bueno, ya me acordé. Que bueno, el ADN va a ser igual que su predecesora, es decir, el mismo genotipo. Entonces, hay muchas maneras que ya la voy a estar contando. Bueno, con respecto a la reproducción sexual, que es la que menos utilizo, es bueno, es por la reproducción de semillas. Entonces, por ejemplo, en la inflorescencia del anturio, del spatifilium, de algunas de las celionemas, de las difenbaquias, que son plantas que florecen, pues podemos, pues, yo no les puedo aconsejar mucho porque nunca lo he hecho aún, o sea, nunca lo he hecho, pero lo pueden también reproducir de esa manera. O también, que es lo que a mí me ha facilitado mucho más, que es por la reproducción asexual, que es por esquejes, acodos, ¿no? Lo que son, por ejemplo, en este caso, los potus son muy fácil de reproducción y se puede hacer reproducción por agua, es decir, por ejemplo, este que ven aquí, lo cortamos debajo de un nudo, lo cortamos y lo ponemos en un jarrito con agua. Acá hay algo muy importante que me gustaría aclarar. Me gusta mucho la reproducción por agua, pero una cosa es reproducir una planta por agua y otra cosa es dejar vivir por años la planta en agua. Y eso es un gran error. Por ejemplo, sé que también lo que puede favorecer, lo que puede pues crear, ¿no? Pues darle a la planta es un estrés, pues que la planta se esté reproduciendo en agua y la saquemos a la tierra. Hay un estrés y ahí hay una adaptación. La planta tiene que empezar a adaptarse al sustrato y dejar en el olvido a lo que es el agua. Eso es un tema, pero bueno, una vez que se adapte va a crecer preciosa. Pero yo sé que hay personas que les gustan mucho los jardines en agua y yo no estoy a favor de eso, porque las plantas tienen que estar en un sustrato. Los potus, los Syngonium, algunas sanseverias que colocan en agua no son plantas acuáticas, son plantas que se adaptan o resisten de alguna manera estar dentro del agua, pero no va a ser un gran cambio y dentro de su morfología, dentro de su crecimiento, dentro de su salud, pues no va a ser lo mejor. Así que eso depende del gusto de cada quien, pero yo les aconsejo que no tengan plantas en agua y que les aseguro que teniéndolas en tierra y dándoles sus necesidades y sus cuidados adecuados van a crecer mucho más bonitas en lo correcto, porque tienen que estar en sustrato, pero mucho más bonitas que en agua. Así que es muy importante que tengan eso en cuenta. En el agua van a desarrollar los potus, los Syngonium, los philodendron, las begonias. Hay algunos plectranthus que no son de interior, pero vienen al caso también para reproducción por agua. Son plantas que son de fácil reproducción por agua. Así que es lo mejor. Por ejemplo, en suculentas es cortar un esqueje y dejarlo encima del sustrato y ella misma va a enraizar. En cambio, las plantas de interior es preferible pasarlas por agua que dejarla encima de un sustrato, porque encima de un sustrato puede llegar a secarse y a morirse lo que es el esqueje, la ramita o la hoja. Por hoja hay otro tema. Por hoja realmente yo siento que es muy difícil reproducir plantas de interior por hojas, realmente. Las begonias sí se pueden reproducir por hojas, las peperomias, pero no son todas las plantas. Así que lo mejor es por corte de esquejes. Y otra cosa que me estaba olvidando, por separación de mata. Por separación de mata, por separación de hijuelos también se puede reproducir, que ya me estaba olvidando. Es lo mejor. Brevemente de las plantitas que tengo aquí en mi habitación, pues quiero decirles, miren esta preciosura que hay ahí, miren. Bueno, para contarles un poquito, bueno, las tengo aquí porque llegaron los fríos. Falta mucho por organizar, falta mucho por hacer, falta mucho por guardar. Entonces, están aquí. No están como yo quiero que estén, porque no, aunque están ordenaditas, no es como yo quisiera realmente. Pero bueno, como sé que simplemente para protegerlos de los fríos, pues eso es lo que me hace como eh, decir, bueno, está bien, está como yo quiero, pero no está como yo quiero. Pero igual, miren esas preciosuras.
Bueno, Catucitos, espero que les haya gustado este video. Dale manita arriba si te gustó, comparte. Si no estás suscrito, pues considérate suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los videos que publique este canal. Recuerda que la campanita de notificaciones está al ladito del botón de suscribirse y pues al activarla, pues YouTube te estará avisando de los videos que publique este canal. YouTube últimamente no está avisando a todos, así que yo te invito a que todas las semanas, todos los días o cuando tú puedas, estés checando el canal por si llega a haber un nuevo video. Igual yo se los comparto en redes sociales, en la comunidad, pero bueno, ustedes pueden también checarlo para pues enterarse de que hay nuevo contenido. Así que bueno, también te invito a que me sigas por mis redes sociales, Catucito en Instagram, Catuplantas en Facebook, que ahí comparto muchísimo sobre mi jardín y bueno, gracias por todo el cariño, gracias por todo el cariño que me dan día a día. Ya somos más de 40.000 catucitos, así que muchas gracias y bueno, me estaría despidiendo y sin tanto bla bla bla, me despido y nos vemos en un próximo video de jardinería. Chao, catucitos.